Muy buenos días. Contento de llegar de nuevo a sus hogares este domingo que el Señor nos ha dado, deseando que ustedes se encuentren bien, que hayan pasado un buen sábado y estén preparados para este domingo, adorando el nombre de Dios a través de la exposición del mensaje de la palabra de Dios. Todos juntos, unidos en un mismo espíritu, estamos adorando el nombre de nuestro Señor. La Biblia dice, sí, este es nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó. Este es el Señor, en Él hemos confiado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Bendito Padre Celestial, tú eres nuestro Dios. Tenemos suficientes razones y motivos para regocijarnos, porque tú eres el Dios de nuestra salvación, nuestro Redentor, nuestro soberano Rey y Señor. En esta mañana te reconocemos como tal, nos rendimos delante de tu majestad, te damos honor y gloria. Nos ponemos en tus manos, abre nuestros oídos, nuestros ojos, déjanos oír bien, ver bien, entender bien y aplicar bien. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días otra vez. El Ministerio Nuevo Comienzo los saluda con el mensaje que lleva por título La ira y el rescate de Dios. Usted se habrá dado cuenta. Llevamos 2 o 3 semanas en la segunda carta del apóstol Pedro y vamos siguiendo sistemáticamente los versículos. Esta carta no es fácil, déjeme decirle. No sé si usted alguna vez la ha leído, pero cuando usted empieza a estudiarla es difícil cortarla como lo estamos haciendo en diferentes secciones, porque a veces uno no sabe dónde una sección va a acabar y dónde principia la otra. Por eso es que le pido de favor que aprecie el mensaje de la palabra de Dios cuando es llevado a usted, porque ha requerido estudio, tiempo, oración y preparación. No es fácil, pero gracias a Dios y a la dirección e iluminación del Espíritu Santo, que podemos hacerlo con gozo, con precisión, con pureza, poniéndonos en las manos de Dios para que llegue usted y usted lo aprecie. Mientras meditaba en esta sección, vino a mi mente que la mayoría de la gente hoy en día vive sin estar apercibida de su mortalidad, hasta que desde luego se encuentran cara a cara con algo que los hace reconsiderar o meditar. Por ejemplo, algo así como la pandemia de hace 3 años. Mucha gente pausó, se detuvo, consideró, evaluó su vida e hizo cambios favorables. Y el principal, volver sus pasos a Dios. Desafortunadamente no todos hicieron eso. Conozco de gente que estuvo enferma, al borde de la muerte por el resultado de esa pandemia. Por gracia e intervención divina de Dios se recuperaron y uno esperaba que sus vidas cambien en el sentido de espiritual, pero la sorpresa mía al verlo fue que desafortunadamente, lejos de suavizar su corazón para con Dios, lo endurecieron más y me dio mucha pena. Lo que quiero decirles es que debemos de considerar y evaluar periódicamente nuestra vida, porque estamos a un paso de pisar en falso. Un paso en la dirección correcta podría acarrearnos un percance o una enfermedad. Meditaba que estamos a solo un latido del corazón del peligro. Cada vez que nos montamos en un vehículo y manejamos, salimos de casa, vivimos en tiempos peligrosos. Pero esta mañana la palabra de Dios nos recuerda que la vida es frágil y que debemos de considerar nuestros caminos precisamente por esa razón, porque nuestras elecciones tienen consecuencias y muchas de esas consecuencias son eternas. Y de hecho, cada día nosotros hacemos decisiones que producen resultados que dan vida o producen resultados que quitan vida, cualquiera de las dos.
Cuando digo esto, me inclino a hacerle una pregunta. Si usted últimamente ha tenido la oportunidad de oír o de ver las noticias, y si lo ha hecho, va posiblemente a concordar conmigo en que lo que más escuchamos pareciera como que los medios de comunicación deliberadamente omiten historias buenas, de ánimo, de aliento, de esperanza para nuestras vidas, y en su lugar lo que nos presentan son historias de guerra, de corrupción política, de crimen y de desastres naturales. Por favor, no quiero minimizar nada, ningún conflicto de los que el mundo está viviendo, tanto en el Medio Oriente o en Ucrania o en cualquier otro lado, o en su país o en la ciudad donde usted vive, o en las situaciones personales por las cuales usted está pasando. Pero mi corazón se extiende hacia cada una de esas cosas, pero eso es todo lo que capta la atención del oyente y del lector últimamente. Son situaciones que desanimantes y deprimentes. Y el asunto es que si eso es todo lo que usted ve y si eso es todo lo que usted escucha, entonces eventualmente usted va a creer que eso es todo lo que hay en la vida. Por eso es que hoy más que nunca es importantísimo, imprescindible que usted vaya, que todos nosotros vayamos a la palabra de Dios, porque en ella, solo en ella, encontramos la verdad acerca de la vida, la verdad acerca de cómo es esa vida, y mucho más importante que eso, la verdad acerca de cómo podemos vivir esa vida con la ayuda de Dios. No quiero confundirlo, por favor, no se confunda usted. La Biblia describe con mucho detalle las malas noticias acerca de la maldad que hay en este mundo. Pero también la Biblia habla y revela las buenas noticias acerca de lo que Dios piensa hacer al respecto. Y le dejo saber ya al principio, Dios, un par de esas buenas noticias son: uno, que Dios no tolerará indefinidamente a aquellos que practican la maldad. Eso es una buena noticia. Y la otra es que Dios tampoco nunca abandonará a todo aquel que confía en Él. Esa es una excelente noticia que nos da ánimo y consuelo en esta vida. Pues bien, la semana pasada la sección que tratamos hablaba de maestros falsos, de falsificadores de la verdad, que enseñan herejías destructivas, cosas que no son verdad. Y son gente malvada, son gente inclinada al mal. Y en esta sección que vamos a ver hoy, de 2 de Pedro 2, del 4 al 11, el apóstol Pedro continúa en esa misma línea de pensamiento y expande un poco más acerca de qué les espera tanto a esa gente engañadora y falsificadora, esa gente que enseñan herejías destructivas, y qué le espera al creyente en Jesucristo. Y permítanme presentarles entonces, yendo a esta sección de Pedro, dos caras del mismo Dios. Y hago esto porque pienso que mucha gente que ha estado expuesta a falsas enseñanzas y que oye constantemente de ellas, posiblemente se pregunta si algún día habrá un momento de ajustar cuentas. Porque si usted mira a su alrededor, mi amado, estoy seguro que usted ve que tal parece que la maldad está aumentando y que las falsas enseñanzas están floreciendo por todas partes en las redes sociales y en los medios de comunicación. Tal parecería que la maldad y la falsedad y el engaño están ganando. Por lo tanto, la pregunta es, ¿habrá un día, habrá un momento en que toda esta locura que estamos viviendo termine? Pues mientras meditaba en esa pregunta, pensaba en un profeta de Dios, el profeta Jeremías, que probablemente esa era la misma pregunta que se estaba haciendo
al ver cómo la ciudad de Jerusalén había sido completamente destruida por los babilonios. Si ve, el Señor les había advertido a la nación de Israel que se apartara del mal y ellos habían desobedecido, no le habían hecho caso. Entonces el Señor levantó a los babilonios y a su rey Nabucodonosor para invadir Judá, invadir Jerusalén, y así lo hicieron los babilonios. Sitiaron la ciudad, destruyeron, acabaron con la ciudad, la quemaron, se llevaron cautiva a la gente, dejando unas pocas personas en Jerusalén a los que ellos consideraron que no tenían importancia, y entre ellos estaba el profeta Jeremías. Yo me imagino a Jeremías caminando por en medio de las ruinas, de los escombros, de los cadáveres en las calles, y haciéndose la misma pregunta que les hice hace un momento. Llegará un momento, un día, en que toda esta locura tenga fin, termine. Y el profeta Jeremías escribe en el libro de Lamentaciones lo que ve y lo que siente, porque está caminando por en medio de las ruinas. Y en el versículo de Lamentaciones 3:21, de pronto el profeta encuentra algo que le da esperanza de verdad, que le cambia ese estado de humor depresivo, de angustia y ansiedad en que se encontraba por uno de esperanza. El profeta escribe, pero una cosa, si ve una cosa, eso es todo lo que necesitamos a veces, una cosa. Y él quiere tener presente, recordar una cosa y poner en esa cosa que recuerda su esperanza. ¿Cuál era esa cosa que Jeremías recuerda? Que por la bondad del Señor es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Fíjense usted, la bondad de Dios es la misericordia de Dios, es lo mismo. Ese es un lado de Dios. Ese es un lado de nuestro Señor. El Señor es bondadoso para con nosotros y tiene una extraordinaria misericordia por nosotros. El propio Jeremías, ahora en el libro que lleva su nombre, Jeremías 12:15, escribe más tarde, pero después de arrancarlos, dice el Señor, volveré a tener compasión de ellos. ¿Sí ve? Después de haberlos arrancado de Judá, de Jerusalén, y haberlos llevado cautivos a todos ellos a Babilonia, el Señor les dice, después de haber hecho eso, volveré a tener compasión de ellos y los haré regresar a su propia tierra y a su propio país. ¿Sí ve esa palabra? Compasión. Un lado de nuestro Dios que lo valida y que lo hace digno de nuestra confianza, de nuestra adoración, es que nuestro Dios es un Dios de extraordinaria bondad y de una gran compasión y misericordia. Eso es Dios. Pero de nuevo, eso es un lado. Dijimos que vamos a ver los dos lados de Dios. Y así como una moneda, cualquier moneda que usted tenga, no es una moneda verdadera si solamente tiene un lado, así Dios no sería un Dios verdadero si solamente tuviera un lado, todo amor, todo compasión, todo misericordia. No, hay otro lado que no es popular, que la gente no quiere oír de ese lado, pero que al margen de si quieran oírlo o no, eso no cambia la realidad, que eso es un lado que caracteriza a Dios también. Me estoy refiriendo al lado que representa la ira de Dios. Y el que mejor la describe, la ira de Dios, es Pablo en Romanos 2, del 1 al 3. Dice así, Pablo escribe, por eso no tienes disculpa. Tú que juzgas a otros, no importa quién seas, al juzgar a otros te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad, cuando condena a los que así se portan. En cuanto a ti que juzgas a otros y haces lo mismo que ellos, no creas que vas a escapar ¿de qué? De la condenación de Dios, de la ira de Dios, del juicio de Dios.
Ese es el otro lado de Dios. Aquí está bien claro, bien expuesto, bien obvio. Obviamente queda demostrado y nos damos cuenta que habrá un día, no sé, sabemos cuándo, más temprano de lo que nos imaginamos quizás, habrá un día en que vamos a tener que ajustar cuentas con Dios, dar cuentas a Él. Va a ser un día en que la compasión o la bondad de Dios no se va a acabar, sino que se va a hacer a un lado nomás para dar paso al juicio de Dios en toda su fuerza y en toda su actividad. Pues bien, vayamos a Pedro ahora. Segunda de Pedro, usted está aquí. Segunda de Pedro 2, 4 al 11. En versículo 9 de esa sección que usted tiene delante suyo, porque yo sé que usted tiene su Biblia abierta, para aprender hay que tener la Biblia abierta, y localiza el versículo 9 y dice, como ven, dice Pedro, el Señor sabe, ¿sí ve? Él sabe. Dios sabe, yo no sé, pero Dios sí sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Él. Esa es su compasión, claramente lo dice. Rescatar es librar y eso es tener compasión. Pero al final del versículo dice, al mismo tiempo, ¿sí ve usted? Que mantiene castigados al mismo tiempo que mantiene, o sea, mientras hace eso, al mismo tiempo mantiene castigados a los perversos. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del juicio final. Esta es su ira. Aquí están las dos cosas. Las mismas dos que mencionamos hace un momento en Jeremías, que afirma Pablo en Romanos, Pedro en un versículo da los dos lados de Dios. La compasión, el saber rescatar, y la ira de Dios, el juicio de Dios. Ambos lados en plena ejecución en el día del juicio. La bondad para los crédulos, para los creyentes, y la ira de Dios para los incrédulos, los que no han creído. Y Pedro va un poco más y en el versículo 4 lo explica. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron. Fíjense, no los perdonó. Y así como no los perdonó, sino que los castigó, no los dejó sin castigo. Y después dice, y tampoco perdonó a la gente en la época de Noé por no creer. Así también, dice Pedro, mantendrá bajo castigo para el día del juicio a aquellos malvados que se deleitan en hacer el mal. Pero el Señor rescatará, librará, protegerá. El Señor preservará a quienes, a los que viven entregados a Él, a los que obedecen a Él. Si se da cuenta, de nuevo están los dos lados de Dios. Pues bien, ahora les digo, cuando una persona en su vida aquí en la tierra escucha la palabra de Dios, escucha el mensaje del Evangelio del Señor Jesús y deliberadamente lo rechaza a Jesús, y si esa persona muere en un estado de incredulidad, dos cosas suceden en ese momento. Dos cosas. La primera, hay una separación entre el cuerpo y el alma de esa persona, de ese individuo. ¿Por qué hay separación? Porque el cuerpo va a la tumba, va a la tierra y se descompone. Y espera ahí el día de la venida del Señor, de su segunda venida, el día del juicio, el día de la resurrección, para unirse ese cuerpo, así está hecho polvo, con el alma. Pero el alma, eso es lo segundo, el alma no se hace polvo. El alma, en cambio, es puesta en lo que la Biblia llama Hades, o nosotros conocemos como infierno, y queda ahí esperando su última sentencia. Y ese es un estado de permanente terror, de horror, es de un tormento desesperante, tal como lo explica Lucas 16. No lo tengo aquí, esa es su tarea para usted. Anótela, Lucas 16, la parábola de Lázaro y del rico y Lázaro, en donde se describe el tormento eterno en que este rico estaba. Ahora, los que enseñan herejías, los falsos maestros, nunca le van a predicar de pasajes como Lucas 16, pero yo como ministro de la palabra tengo una responsabilidad de decir la verdad,
conforme le enseñan las Escrituras. No soy responsable de decirle a usted lo que a usted le gustaría decir. Tampoco soy responsable de suavizar la dureza y la contundencia de pasajes como Lucas 16. Mi trabajo es presentarle la verdad como es. Lo que usted haga con esa verdad, eso es cosa suya. Pero una cosa sí necesita usted entender, que sin el Señor Jesús en su vida, su futuro, su eternidad, es complicado. Necesita entender lo que usted va a enfrentar si usted no tiene a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Ahora, a través de su vida usted va a tener múltiples y amplias oportunidades de responder al Señor Jesucristo. El asunto es que usted nunca va a saber cuándo será el día en que tenga esa última oportunidad. Así que no espere, no lo postergue, porque esa última oportunidad le puede sorprender en cualquier momento. Si la persona muere sin Jesucristo, muere sin ninguna esperanza más allá de la tumba. Y eso es un pensamiento horroroso. Este es el lado del juicio de Dios. Y ese lado es confiable, ese lado es fidedigno. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho y así Él lo hará. Él lo ha dicho y así lo hará. Pues hablemos unos minutos del rescate, de buenas noticias. Porque la verdad es que Dios es un Dios de extraordinaria misericordia y de una asombrosa fidelidad, como lo dije hace un momento. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 5, 6 y 7. Miren lo que dice. Versículo 5 dice: Dios mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos y salvó solamente a Noé. Observe cómo Dios, en primer lugar, preservó a Noé. Yo no sé si usted ha leído ese pasaje en Génesis, ¿verdad? Dios estaba harto de la maldad en la tierra, como lo debe de estar hoy, posiblemente. Y dijo: voy a eliminar, voy a acabar con la humanidad. Y le dijo a Noé que construya un arca. Noé no tenía idea de cómo era el arca, el Señor le dio los planos. Y Noé le creyó a Dios y empezó a construir el arca. Dios le habló que iba a haber un diluvio. Esa palabra no existía en el vocabulario de Noé porque él nunca había visto lluvia, mucho menos sabía lo que era diluvio, pero se imaginó que era algo malo porque el Señor dijo que iba a eliminar a toda la raza humana. El Señor le dijo: entra a la barca una vez que esté terminada con dos animales, hembra y macho, de todas las especies, y tú, tu esposa, tus 3 hijos y con sus esposas, en un total de 8 personas, y a otra persona que crea. Noé proclamó la palabra de Dios que le había dicho y les dijo, los invitó a entrar al arca para que sean salvos, y nadie creyó aparte de esas 8 personas. Por lo tanto, Dios mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos, pero salvó a Noé. Dios tuvo compasión, Dios tuvo misericordia, Dios tuvo bondad y libró, preservó, rescató, cuidó, protegió la vida de la vida de Noé y su familia. Lo mismo sucedió con Lot. En el versículo 7 dice: Dios libró a Lot, un hombre justo que vivía en Sodoma y Gomorra. Dios estaba hastiado de la maldad de esta gente que vivía en Sodoma y Gomorra porque sus mentes se habían apartado de los caminos de Dios y los iba a acabar esas ciudades. Pero Lot vivía ahí y le advirtió, mandó ángeles a que los rescatasen, lo librasen, y lo hizo en base a su bondad y a su compasión, y Lot fue librado. Ahora, tuvo compasión de Noé, tuvo compasión de Lot. La palabra compasión significa perdón, y eso es precisamente lo que Pedro está diciendo en el versículo 9. El Señor sabe rescatar, el Señor sabe tener compasión, el Señor sabe perdonar. Eso es lo que está diciendo Pedro. Por lo tanto, le aseguro a usted, mi amado hermano en la fe, que usted puede descansar en esa promesa y en esa verdad que está frente a usted en este momento, de que el Señor sabe cómo rescatarlo de situaciones como esas. Si el Señor dice que va a hacerlo, así lo hará.
Quizás su fe esté un poco débil en estos momentos y tambaleante, al punto de que usted dice, pero yo he hecho esto y yo no sé si el Señor volviera esta noche y Él me pasaría por alto a pesar de que yo he confesado su nombre como Señor y Salvador de mi vida. Y yo le digo que Dios no haría eso jamás, de ninguna manera. Él no lo pasará a usted porque usted es un hijo de Él y por el contrario, le tendrá compasión y lo rescatará. Si Él rescató a Noé y si Él rescató a Lot, el Dios de este versículo 2:9 dice que le asegura que Él sabe cómo rescatarlo a usted también. Pero hay un secreto, y el secreto ahora se lo divulgo yo para que usted lo sepa. Para que esto ocurra, para que usted sea librado, preservado, protegido, rescatado, perdonado, y el Señor le muestre su bondad, fidelidad y misericordia, hay algo que usted tiene que hacer, y es que usted tiene que estar correctamente relacionado y conectado con la persona de Jesucristo. Que usted sepa, mi amado amigo, más allá de cualquier duda, que su vida está firmemente descansando en el trabajo terminado de Cristo en la cruz. En eso usted reposa. Y si usted reposa en eso, usted está hecho. Ahora, quiero darle dos verdades que son básicas. Esto no es nada del otro mundo. Son bien importantes. Porque por un lado le pueden dar a usted paz, pero por otro lado lo pueden hacer sentir apesadumbrado a tal punto que lo motive a hacer algo al respecto. ¿Y cuáles son esas dos verdades básicas? La primera, que la compasión de Dios obrará en el rescate de todos. Y he subrayado esta palabra porque si usted se acuerda de un día en que usted confesó con su boca y declaró y creyó en su corazón que Jesús es su Señor, usted está incluido en esta palabra todos. La compasión de Dios obrará en el rescate, en la preservación, en la protección de todos los creyentes. Dios jamás se olvidará ni siquiera de uno de los suyos, por mínima y débil que su fe sea. Nunca lo hará de ninguna manera. Si usted es alguien que ha buscado refugio y protección en Cristo, usted es uno de esos todos. Usted está incluido en buenas noticias para usted. Segunda verdad básica. El juicio de Dios resultará en el juicio de todos. De nuevo subrayo esa palabra porque es absoluta, igual que la anterior. Lo que pasa es que esto es lo opuesto. El juicio de Dios resultará en el juicio de todos los incrédulos. No hay manera, y déjeme decirle, no puedo minimizar esto o sobreenfatizarlo. No hay manera que una alma que muera sin Cristo pueda ser salva. Simplemente no la hay. Esa persona murió sin Cristo, no es salva. El juicio de Dios, el juicio que es tan fiel como el perdón, la compasión y la bondad de Dios, resultará en el castigo de todos los que no han creído en el Señor Jesucristo. Ahora, si yo estoy en Cristo, estoy seguro. Si no estoy en Cristo, enfrentaré el juicio de Dios. Tan sencillo como eso. Mi amado amigo, mi deseo es que usted no tome a la ligera lo que ha escuchado. Mi oración es que la seguridad de su vida esté en la cruz de Jesucristo. Usted personalmente tiene que venir a Cristo por su propia voluntad. Nadie puede obligarlo. Mi oración es que si usted no lo ha hecho, usted pause, se detenga, medite, considere y evalúe su vida y su futuro eterno y su eternidad y considere hacer lo que tiene que hacer ahora y no lo postergue más. Incline su rostro para orar. Y si usted es un creyente, mi amado amigo, le exhorto a que ore por aquellos que no conocen al Señor Jesús y son parte de su círculo, ya sea familiares, amistades, vecinos, compañeros de trabajo. Oramos. Padre,
Tu palabra es la luz que traspasa la neblina de las enseñanzas falsas que tanto están proliferando en este mundo. Por medio de tu Espíritu, ayúdanos a discernir la verdad del error. Mantén nuestro corazón con compasión por aquellos que hacen el mal y hablan mentiras, porque el fin de ellos está cerca. Tu palabra dice que tú no quieres que nadie muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi Dios, pero solamente tú puedes abrir los ojos de esa gente, porque nosotros, aparte de hablarles de ti y de la manera de ser salvos, no podemos cambiarlos. Pedimos que te muevas en misericordia y compasión, la misma que tuviste con nosotros al salvarnos, y obres el milagro de la salvación en todos esos familiares nuestros, amigos, amistades, vecinos, gente que conocemos, que probablemente han oído una enseñanza pero no es la verdad. Que tú, Señor, les aclares el panorama, les hagas entender la verdad y los cuentes como parte de tus elegidos para vida eterna. Señor, en esta semana que empieza, así como tú has prometido tratarnos con bondad, con gracia, con misericordia y acordarte de nosotros porque tu fidelidad es grande, tus misericordias son grandes, nuevas cada mañana, te pedimos que cada día de esta semana seamos inmerecidamente receptores de la gracia tuya, momento a momento de cada día. Porque necesitamos de esa gracia para vivir para ti y hacer lo correcto delante de ti. Necesitamos de esa gracia para que nuestros cuerpos sean sanados de dolencias físicas, de dolencias espirituales, emocionales, mentales. Necesitamos, Señor, de tu protección, de tu cuidado, de tu provisión providencial en todas nuestras necesidades. Necesitamos que tú camines con nosotros y que siempre nos protejan tu amor y tu verdad. Así que nuestras vidas las ponemos en tus manos y en esta semana nos proponemos caminar contigo y en vivir solamente para ti. Recibe la adoración que tú mereces, la exaltación que tú mereces, la honra y el honor que tú mereces. Nos hacemos a un lado, nos quedamos con nada, pues todo lo recibes tú. Te amamos, te adoramos y te bendecimos y damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados amigos y hermanos. Comparte el enlace. Si Dios nos ayuda y la gracia de Dios nos cuida y nos protege, nos veremos la próxima semana aquí mismo. Mi esposo y yo los saludamos. Que tengan ustedes una semana de mucha bendición.